Bienvenidos, bienvenidas, Jodesh Tov, que tengamos un buen mes en este recién nacido mes de Kislev, donde Baruch Hashem nos comprometemos, no prometemos a retomar nuestras clases en forma habitual, de acuerdo al estado de salud que este invierno nos invita a tener. Bueno, estamos en el libro de Shoftim, hemos eh, estudiado con intensidad el capítulo 1. Y ahora empezamos la última clase, el capítulo 2. Pero como esa clase quedó lejos en el tiempo, es hora de poder retomarla y poder volver a estudiarla. Eventualmente, cosa de poder tenerla un poco más presente con nosotros. Aquí en el Bet Midrash hemos repartido el texto y ahora lo vamos a subir para cada uno de ustedes, donde vamos a ver si lo puedo. Ahí estamos, muy bien. El libro de Jueces, en el capítulo 2, el libro de Shoftim, en el capítulo 2, nos trae un escenario que aparentemente está fuera del circuito cronológico con respecto al libro. Ya al final del libro de Yehoshua, nos hemos enterado de la muerte de Yehoshua y su posterior entierro en su heredad. Y a partir de allí era que todo el escenario de la conducción del pueblo judío carecía de un líder natural y por lo tanto, al carecer de un líder natural, entonces es Yehudá como tribu y Shimón, a quien invita Yehudá a participar de la conquista, quienes encaran este liderazgo, pero no lo asumen de manera total, menos Yehudá, por supuesto, que se esperaba que fuera el líder natural del pueblo judío, y sin embargo no lo fue. Y a partir de allí entonces se da esta circunstancia que origina todo lo que es el libro de Shoftim, que todavía no lo hemos visto en su figura natural a los jueces. Hemos visto a iniciativas de una tribu que fue Yehudá, que convocó a su hermano, que es Shimón, que habitaba, como todo el mundo sabe, en su territorio. Y a partir de allí, obviamente, se da esta estructura tan intensa de lo que va a ser nuestro libro de Shoftim. El capítulo 2 entonces, aparece en un escenario diferente. Esto es como una lectura retroactiva, pero que nos lleva también a poder informarnos acerca de lo que viene. Si queremos entender el capítulo 3 en adelante, necesitamos este capítulo 2, porque parece ser que la época de los jueces no es a ver quién sale al frente de, no es esa realidad. Yehudá y Shimón cumplieron con su meta, conquistaron parte de lo que tenían que hacer y un elemento retornante es que no terminaron la tarea de expulsar a las naciones, a los pueblos, mejor dicho, que habitaban en el territorio, ni siquiera conquistaron todas las ciudades. Veamos entonces qué dice el capítulo 2. Capítulo 2 nos dice, y el ángel del Eterno subió desde Gilgal a Bohim y dijo, yo os saqué de Egipto y os traje a la tierra que había jurado a vuestros padres, y dije, no anularé jamás mi pacto con ustedes. Como ustedes ven, aparece un emisario de Dios, un ángel del Eterno, que viene con un mensaje. Y ese mensaje es traído a aparte de ese pueblo, desde Gilgal a Bohim. Ahora, Gilgal es un lugar que ya nosotros hemos estudiado, conocido en la época de Yehoshua. Fue el campamento natural de Yehoshua durante toda la época de la conquista. Durante los 7 años de la conquista, Gilgal fue el primer lugar donde el pueblo judío cruzó el Jordán. Se lo llamó Gilgal porque en ese lugar se circuncidaron
todos los varones que no habían tenido circuncisión durante el desierto, y en ese lugar quedó la memoria de ese y quedó como el campamento de Israel. Por lo tanto, el hecho de que me menciona Gilgal ya me lleva a pensar que todo este relato todavía está relacionado con la época de Yoshua. No llegamos a la época de Shoftim todavía, pero como les dije, nos sirve de introito, de introducción, eventualmente a todo lo que va a venir y que nos proponemos estudiar. Ustedes ven aquí dos lugares, un lugar se llama Gilgal y el otro se llama Bohim. Gilgal sabemos lo que es. Bohim es un verbo en hebreo, bohim, ellos están llorando. Aparentemente el lugar se llama Los Llorones, eventualmente, pero lo que tenemos que entender es que el nombre del lugar a veces se pone, o por lo general se pone, a posteriori de los sucesos que acontecen. Seguramente la amonestación del ángel de Dios y lo que les trajo a memoria y lo que les trajo a cada uno y uno del pueblo de Israel que se congregaron en Gilgal, les causó a ellos este llanto. Algo los movilizó, algo que los llevó obviamente a ese arrepentimiento por no haber cumplido con la tarea que se esperaba que cumplieran. ¿Qué les dijo el ángel? Habla en nombre del Todopoderoso. Yo os saqué de Egipto y os traje a la tierra que había jurado a vuestros padres. Y dije, no anularé jamás mi pacto con ustedes. Es muy fuerte todo el escenario de la palabra del ángel. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a la memoria de que Dios nos sacó de Egipto. No solamente que nos sacó de Egipto, sino que nos trajo a la tierra. Y fundamentalmente es una tierra que ha sido jurada a Abraham, Isaac y Jacob. Y por lo tanto, el tercer elemento que dice aquí, la salida de Egipto, traerlos a la tierra, y fundamentalmente dice Dios, y no anularé jamás mi pacto con ustedes. Aparentemente, la voluntad de Dios estaba en poder preservar este vínculo con ese pueblo que había liberado de Egipto y que es el pueblo de Israel. Ahora bien, ¿en qué caso se va a mantener ese pacto? El versículo 2 nos lo dice claramente. Con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquella tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis escuchado mi voz. ¿Qué habéis hecho? Recriminación. Sabemos que una de las matarot, de los objetivos esencial, era llegar a la tierra y no pactar con los habitantes del lugar. Pactar con los habitantes del lugar representaba la muerte espiritual segura, no la muerte física, no iba a haber guerras, pero seguramente el pueblo de Israel, en su debilidad, habría de tornarse hacia quién, hacia las costumbres, hacia los ritos, hacia la idolatría de los pueblos que habitaban la tierra de Canaán, que eran muy fuertes. Acuérdense, por qué Abraham no quería que Isaac se case con una mujer de Canaán y por qué Isaac y Rivka lo mandan a este Shabbat a Jacob a buscar una mujer de su parentela del otro lado del río y no de Canaán, cuando Isab había tomado mujeres de Canaán, porque la cultura de Canaán es una cultura dominante y esa cultura dominante terminaría por apagar la pobre luz que se estaba insinuando en el seno de la tierra de Canaán con el pueblo judío. ¿Qué pasó? El pacto de Dios se mantiene mientras yo no haga pactos con otros, pero en la medida de que yo hago pactos con otros es un riesgo. Ya había dicho que el pacto era no hacer pacto o alianza con los moradores de la tierra y cuyos altares habréis de derribar. Pero vosotros no habéis escuchado mi voz, dice Dios. Por eso está en mayúscula. ¿Qué habéis hecho? Por lo tanto, está el ángel haciendo la descripción. Yo también dije, no los expulsaré de delante de vosotros, así como ustedes hicieron pactos de cohabitabilidad con los pueblos cananitas. Entonces en el cielo
se escuchó también el deseo de que no los voy a expulsar delante de vosotros. En el poder de Dios está el expulsar a esas naciones, sino que os serán por espinas a vuestros costados y sus dioses os serán por tropiezo. O sea, Dios no habrá de intervenir y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Nos vamos a sentir prácticamente rodeados por y vamos a sentir espinas en el cuerpo y los dioses de ellos como obstáculo para caer. Y entonces nos dice este capítulo, cuando el ángel del Eterno habló estas palabras a todos los hijos de Israel, ahí tienen ustedes la evidencia, el pueblo de Israel alzó su voz y lloró. Acuérdense que estamos en Bohim, por eso llamaron aquí al lugar Bohim y ofrendaron allí al Eterno. Ofrendaron quiere decir, hicieron sacrificios. Quiere decir que aquí es un escenario que todavía pertenece, les digo, a la época de Yoshua, porque si miramos el versículo 6, nos dará la razón. Y envió Yoshua al pueblo, y los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para poseerla. O sea que este pacto que se vino a refrendar en los últimos días de Yoshua, el pueblo tomó conciencia y tomó compromiso que no deben hacer alianza alguna con los canaanitas, ni deben, por otro lado, adorar sus ídolos. Y esto quedó súper claro. Este es el broche, el cierre de una época, que es la época de Yoshua, para que entiendan ustedes a qué época vamos a ingresar. Y por eso el Tanaj nos dice, versículo 7, y sirvió el pueblo al Eterno todos los días de Yoshua y todos los días de los ancianos que vivieron después de Yoshua y que vieron todas las grandes obras del Eterno que había hecho por Israel. O sea que sabemos que todos los días de Yoshua, no solamente de Yoshua, sino de los ancianos que vivieron después de Yoshua. Ustedes tienen que recordar siempre que Yoshua murió en una etapa a los 110 años, como estudiamos, pero después de él no hubo liderazgo. ¿Quiénes fueron los líderes del pueblo judío? Los ancianos. Quiere decir, aquellos que todavía habían visto la gran salvación de Israel, de Egipto. O sea que había gente muy longeva y que eso obviamente servía a los fines prácticos para que el pueblo se mantuviera cohesionado, unido, que no se desviasen en pos de la idolatría. Y por eso vemos que este capítulo viene a marcar una separación del comienzo que tiene que ver con un liderazgo agotado, que fue el de la tribu de Yehudá, repito, con su hermano Shimón. Y por otro lado, digamos aquí, nos marca aquí cómo fue todo lo que pasó después. Entonces, durante la época de Yoshua, estuvo todo perfecto y de los ancianos. Versículo 8 nos dice, y murió Yoshua, hijo de Nun, siervo del Eterno, a la edad de 110 años. Versículo 9, y lo enterraron en el borde de su posesión en Timnat Jeres, este es su territorio, que está en el monte de Efraín, al norte del monte Gar. No es lejos de aquí, pero eventualmente allí lo enterraron. Timnat Jeres o Timnat Sarah es el lugar donde está enterrado Yoshua. No es un lugar hoy, lamentablemente, que podamos visitar desde la perspectiva de la seguridad de estatal, porque obviamente estamos ahí en medio de palestinos muy agresivos eventualmente, y por lo tanto no se lo puede visitar, pero allí está la tumba de Yoshua, que esperamos en algún momento poder ir a visitarla. Murió Yoshua, y aquí se termina una etapa. Pero para que la etapa la podamos entender cómo se termina, el versículo 10 agrega, y toda aquella generación también fue recogida con sus padres. Cuando hablamos de recogerse con sus padres, se unieron a sus padres. Los padres habían muerto, esta generación también muere. Y el hecho de reunirse con sus padres, eso habla de lo que representa una
uno de los preceptos más sagrados del pueblo judío, que se llama Kever Israel, el entierro de acuerdo a los ritos de Israel y en un lugar que sea común para el pueblo judío. Entonces, el primero que se encargó de conseguir un lugar de entierro fue Abraham Avinu, Meharata Machpelah. Ese lugar, la cueva de Machpelah, es el que contiene a Abraham y Sarah, a Isaac y Rivka, y a Jacob y Lea. Ya eso es un cementerio eventualmente común. Eso es reunirse con los padres. Ese lugar ya después no da más para sepulturas. Pero tenemos que saber que en el escenario del pueblo de Israel, en el largo plazo, el lugar de entierro es un lugar común a donde están los abuelos, los padres, los hijos, etcétera. Quiere decir, ese es el Keber Israel. Toda aquella generación también fue recogida con sus padres, dice el versículo 10, y ahora es lo que nos da la noticia. Y levantóse después de ellos otra generación, que no conocían al Eterno, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es difícil, porque obviamente Yoshua vivió 110 años. O sea, que después de la conquista de la tierra habrá vivido 30 años. Y después murió toda la generación. ¿Cuánto quedó de la generación? Vamos a suponer otros 20 años, otros 30 años, con los ancianos que sobrevivieron. Y luego el resto de la generación. Lo que nos dice aquí el Tanaj es algo muy grave, que se levantó otra generación que no conocían al Eterno ni la obra que él había hecho por Israel. Si tú tenés un hijo y no le hablas de tu fe en un solo Dios, y si tú tenés un nieto y no le comentás que Dios nos sacó de Egipto, entonces, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué hemos transmitido? Absolutamente nada. La ignorancia. ¿Cómo puede ser, uno se pregunta, de que no conocían al Eterno ni la obra que él había hecho por Israel? A tanto llegaba esa ignorancia. Entonces, eh, lo que explican los comentarios, y el Rambam en particular, Rambam explica que no conocían su esencia, que es completamente distinta a todo lo conocido, ni las cualidades de Dios. O sea, este pueblo que nació después veía que todos los pueblos de alrededor tenían a sus dioses en donde, en el árbol, en la piedra, en el sol, en la luna, en las estrellas, en la planta. Eran dioses asequibles. Y eso era la fuerza de la idolatría de los kenanitas. Rambam dice, Am Israel que quedó después de Yoshua y después de la segunda generación de la que entró a la tierra, de la que conquistó a la tierra, o la tercera generación, vamos a llamar así, no conocían la esencia de Dios, quiere decir las cualidades de Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Obviamente desde la perspectiva de lo que no es. No es un cuerpo, no es un ser humano, no tiene voluntad. Y por lo tanto, todo eso se perdió, la conciencia se perdió. Si ustedes se preguntan por qué eventualmente se dio todo esto, yo creo que tenemos que tomar en cuenta dos aspectos. Uno, que el hecho de dedicarse a recibir la herencia y trabajar profundamente en lo que es heredar la tierra, en buscar el beneficio de la tierra, el beneficio agrícola, el beneficio ganadero, hace que la persona cuando trabaja y se pone de lleno en su tarea, de repente las cosas espirituales las posterga, las deja de lado, como pensando que lo espiritual va a llegar en algún momento de la vida. No puede pensar en un equilibrio desde lo espiritual y lo material. Cuando se nos habla en la Torá acerca de lo que representa el trabajo, la Torá no está peleada con el trabajo.
La Sagrada Torá, cuando nos presenta a los patriarcas, los presenta como trabajadores. Jacob es un experto ganadero. Isaac, hace 2 semanas, un experto agricultor en una tierra que estaba pésima, que era toda rocosa, y en un año que era de hambruna, cuando él descendió a donde Abimelech, plantó y cosechó 100 veces lo que había cosechado. ¿Qué me van a decir que Isaac no trabajaba? Y Abraham, que es el modelo, entonces significa que la Torah entiende que el trabajo no es una maldición, el trabajo es una brajá, pero cuando la persona trabaja y ve el fruto de su trabajo, es el momento también de reconocer que ese fruto que él tiene no es por todo lo que él se esforzó, sino también es por la bendición de que ha hecho Dios. Y ahí tiene conciencia de Dios. Pero cuando yo me divorcio de esa conciencia y digo, miren todo lo que logré, mirad todo lo que tengo, mirad todo lo que hice, cuando no puedo reconocer ese lugar, es cuando se pierde la conciencia de Dios. Eso es lo que dice Rambam. Rambam no dice que no conocían a Dios. Imposible que no conocieran a Dios. Que no decían alguna brajá. Alguna brajá decían. Tal vez no decían todas, pero sabemos que Yoshua agregó en el Birkat Amazon una brajá. A la Aretz ve al Amazon, que la decimos hoy en día. Entonces, bueno, Birkat Amazon lo sabían. Y el Birkat Amazon, ¿a quién le agradecemos? A Dios. Entonces, no conocer al Eterno significa como de repente desplazarlo de toda mi realidad. Pero hay un aspecto más que dice el Pasuk y que me parece muy importante, ni la obra que Dios había hecho por Israel. ¿Cuál es la obra que hizo Dios por Israel? Por un lado, sabemos de que Kadosh Baruj Hu dice, por Israel hizo maravillas. Trajo las 10 plagas en Egipto, abrió las aguas del mar de los juncos, los trajo al desierto del Sinaí, se reveló ante ellos, habló, los condujo por el desierto durante 40 años, el man, que estaban con amnesia, que no sabían todo eso. Cuando tú perdés conciencia de ese Dios que conduce ese mundo y que maneja la naturaleza, eso se llama la Ashgaha, la providencia divina. La providencia entonces es el segundo nivel, más simple. Sabes que Dios está, te trae el agua, te trae la comida, te trae el sosiego, te trae la paz. Y entonces dice, la generación que vio todo esto, los abuelos, los padres, ¿acaso no lo transmitieron? Si la Torá se la pasa pidiendo, Vejigade talebinja bayom au leemor, y le dirás a tu hijo en aquel día, diciendo, la Torá se preocupa por eso también. Entonces, ¿qué significa que ellos se olvidaron? Entonces, se olvidaron significa de que ya seguramente todos los lugares por donde deberían pasar ellos para recordar los sucesos del desierto, de la salida de Egipto, de la recepción de la Torá, de la entrada a la tierra, los habían pasado por alto. Y entonces la consecuencia, versículo 11. Y los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos del Eterno. Hacer lo malo significa, bueno, para nosotros decir en pos de qué, de lo que Dios no quiere. Dios dijo, Anojí Hashem lo queja. Yo soy tu Dios, lo primero que hay que saber. Y ese Dios que hizo, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Claro, estaban súper influenciados por los kenanitas, ninguna duda. Y por eso el segundo de los mandamientos dice, no te harás otros dioses delante de ti. Y entonces ahí caemos en este vacío. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo
Y por eso termina el versículo diciendo, y sirvieron a los Baales. El plural de Baal lo pusieron como Baales o Baalim. El Baal es la divinidad canaanea masculina. Los cananitas tienen dos divinidades, el hombre y la mujer. El hombre es el Baal, la roca. La mujer es el Ashtoret, Astarte. Ashtoret, que es la madera, el árbol. Entonces, el árbol y la piedra, que son fáciles de encontrar en el escenario campestre, ¿no es cierto? No, no es difícil de verlo. Entonces, cada lugar aparentemente tiene su presentación original con esas deidades. Y por supuesto, el versículo 12 es un poquitito el que trae la esencia de la época de los jueces. Y abandonaron al Eterno, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, postrándose ante ellos, provocando la ira del Eterno. Creo que aquí no tengo mucho para explicar. Esta es la realidad. Esto es la dimensión que tenemos que vivir en la época de los jueces. Versículo 13, otra vez. Y abandonaron al Eterno y adoraron a Baal y a los Ashtarot. O sea que otra vez, abandonaron al Eterno, ya lo dijo anteriormente, pero fueron detrás de qué? Del Baal y de la Ashtoret. A Baal y Ashtoret significa la deidad masculina y la deidad femenina de los canaanitas. O sea que ya no tenemos relación con Dios. Y por supuesto, ¿cuál va a ser el escenario del libro de Shoftim? Acá nos está presentando la época. Si ustedes quieren tener el resumen de la época, saben el capítulo 2 y ya saben todo lo que es. Lo único que tenemos que ver es que en cada época vamos a conocer un juez nuevo y diferente, que va a actuar en consonancia con la necesidad de esa época, no como un líder natural del pueblo que a partir de que asume su liderazgo sigue, sino que cumple con su liderazgo temporal, salva lo que tiene que salvar, hace lo que tiene que hacer y se va a otras cosas. Y por lo tanto el versículo 14 nos dice, y se encendió la ira del Eterno contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que los despojaron y los entregó en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron erguirse más ante sus enemigos. Aquí tenemos dos tipos de dificultad. Por un lado están los saqueadores. ¿Qué significa saqueadores? De repente, ladrones. Alguien que entra en tu propiedad y te quita lo tuyo. Muchos de los pueblos que están habitando la comarca de Canaán y aledaña son tribus nómades. Toda la tarea de ellos es, en tiempos de recolección de frutos y de granos, invadir el territorio de los vecinos y robarse pertenencias, también robar ganado. Y por lo tanto son oportunistas. O sea que quedaron expuestos a dos realidades, al oportunismo de los saqueadores, pero también al ataque de los enemigos. Por un lado se quedaban sin economía, pero por otro lado se quedaban sin autonomía. Entonces, en la época de los jueces tenemos una economía paupérrima, pobrísima, y una autonomía inexistente. Y cuando no tenés autonomía y no tenés economía, ya tu existencia como pueblo no es tal. Lamentablemente, sin hacer análisis socioeconómico. Entonces, dice, por donde quiera que salían, la mano del Eterno era contra ellos para mal, tal como el Eterno había dicho y como se los había jurado el Eterno, así los afligió en gran manera. Quiere decir que el pueblo de Israel, cuando enfrentaban a los enemigos o venían a enfrentar los enemigos a él, obviamente
Israel no podía con sus enemigos. Así como salían, dice el versículo, y como les había jurado, así los afligió de gran manera. Por donde quiera que salían, las manos de Dios estaban en contra de ellos. Quiere decir, todo era un fracaso a nivel militar. Versículo 16. Mas el Eterno suscitó jueces, para que entiendan, que los librasen de manos de los que despojaban, de los que despojaban. Aquí tienen ustedes un poquitito la mecánica de la época de los jueces. Abandonar a Dios, abandonar la memoria, empiezan a ser saqueados, empiezan a ser atacados. Ese pueblo, en cualquier circunstancia, es dominado y sojuzgado por un enemigo, y en un momento ese pueblo se va a dar cuenta que no puede. ¿Y qué va a hacer? En el momento de tu desgracia, te vas a acordar de Dios. Y por lo tanto, clamaban a Dios. Y entonces Dios, ¿qué hacía? Escuchaba su clamor. No intervenía él, pero sí mandaba a quién? A un juez. Mandaba a un líder temporal. Suscitó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. O sea que el juez vendría a ser, en última instancia, la posibilidad del pueblo de volver a dónde? A su conducta, de volver a su lugar, de volver a su Dios, de volver a la obediencia, porque el juez era designado por Dios. No es que el juez era una fuerza que se levantaba en el seno del pueblo porque de repente tenía ganas de hacer algo. No, no, no. Los shoftim, los jueces, son enviados por Dios. Son seres humanos del pueblo judío, pero son enviados por Dios. Entonces, ¿qué tendría que pasar aquí? Que cuando venía el juez se podría corregir la realidad. El versículo 17 dice, y tampoco oyeron a sus jueces, sino que se prostituyeron tras dioses extraños. Seguimos con la idolatría, postrándose ante ellos. Se apartaron demasiado rápido del camino que anduvieron sus padres, otra vez, que obedecieron los mandamientos del Eterno, mas ellos no hicieron así. Para que les quede claro, ¿no? Este es un círculo no virtuoso, es un círculo vicioso. Y cuando el Eterno, dice el versículo 18, les suscitaba jueces, quiere decir, hacía que aparezcan los jueces en el campo histórico del pueblo judío, el Eterno era con el juez. O sea que Dios no decía, no tengo nada que ver. Dios apoyaba a ese juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Si ese juez estuvo 20 años no sufrían del embate de los enemigos. Pero moría el juez, ¿y qué pasaba? Volvíamos de vuelta al circo. Esto es lo más triste. O sea que la época de los jueces tuvo un defecto natural que fue no correctiva. Porque si hay alguien que viene y te corrige, entonces probablemente después puedas empezar una existencia diferente. Pero si viene el juez, cumple con su mandato y después se va, se muere o termina y el pueblo ya no lo escucha, volvemos a caer de vuelta en esa realidad. Entonces, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Pues el Eterno se apiadaba de sus gemidos. Aquí nos cuenta que Dios escuchaba el llanto de Israel y se apiadaba, y a causa de que los oprimían y afligían. Mas, una vez fallecido aquel juez, por eso les dije, esto es toda la introducción, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles y prosternarse delante de ellos, y no descuidaban nada de aquellos cultos ni de su camino malo. Y aquí está, tristemente, la historia de los jueces. Toda la época del juez estamos a cubierta.
Muere el juez, muerto el perro, perdón la palabra, acabó la rabia. Y entonces volvimos a lo de antes. O sea que es un círculo tan vicioso, una época tan dramática, pero no duró una época tan pocos años. Duró casi 400 años, prácticamente 300 años por lo menos. Es terrible. ¿Qué quedaría del pueblo judío de ser así? Entonces, como que tenemos toda una realidad que nos llama a nosotros a pensar qué libro tan difícil es este. Y por cierto, nos dice el versículo 20, y se encendió la ira del Eterno contra Israel y dijo, puesto que este pueblo ha violado mi pacto, acuérdense del primer versículo, que ordené a sus padres y no obedecieron mi voz, tampoco yo echaré más de delante de ellos a ningún individuo de los pueblos que dejó Yoshua cuando murió. O sea que Dios ya no actuará en nombre del pueblo para liberarlos de los idólatras de la tierra de Canaán. ¿Para qué va a dejar a esos pueblos? ¿Por qué Dios no habrá de intervenir? Dice, para poner a prueba a Israel. Si guardarían ellos el camino del Eterno andando por él, tal como lo guardaron sus padres o no. Y por lo tanto, termina nuestro capítulo 2 y dejó el Eterno aquellos pueblos y no los desterró inmediatamente, ni los entregó en manos de Yoshua. Esta es la explicación de por qué quedaron tantos pueblos en la tierra de Canaán. Esa es la explicación. No porque Dios quiso probarlos, los quiso probar a posteriori, no a priori. A posteriori quiere decir cuando se dio cuenta de que ellos habían abandonado a ese Dios y abandonaron sus costumbres y abandonaron sus rituales y abandonaron su memoria. En ese momento, cuando les levanta a los jueces para que los salven de alguna realidad, ¿qué hace el pueblo de Israel? Sigue al juez hasta que, terminado el juez, terminó la rabia. Y por lo tanto, vuelven de vuelta a todos esos desastres espirituales que los llevan, les dije, ¿no? A la destrucción de la economía y a la destrucción de la autonomía. Entonces, un pueblo donde su economía es no solamente flaca, sino que también es un pueblo que su economía, su autonomía es prácticamente nula. Van a ver ustedes que les dejamos en los anexos bibliográficos, que es la hoja de bibliografía, una de autoría del doctor Neria Klein, que dice, ¿por qué el llanto? ¿Lo vieron? ¿Por qué el llanto? Vamos a aprovechar hoy para poder estudiar un poquitito todo lo que dice este lugar que se llamó Bohim, ¿sí? ¿Por qué el llanto? Dice el doctor Klein, el llanto de Israel comenzó aún antes de la llegada del ángel y al parecer estaba relacionado con la guerra contra los hijos de Binyamin, que es uno de los capítulos finales de este libro de Shoftim. El ángel les aclara que la raíz de la problemática se halla en el hecho de que no expulsaron a todos los habitantes de la tierra. Y el ángel del Eterno subió desde Gilgal a Bohim. Estudiamos en el versículo 1. Si somos precisos con el texto, veremos que el ángel no llega a Bohim, sino a los Bohim. Llegó a los llorones. No se trata del nombre de un sitio, sino que alude a personas que lloran. Incluso antes de su llegada, se reunieron todos los miembros de Israel, dice el doctor Klein, y lloraron. Además de ello, nuestro episodio finaliza con la ofrenda. Vimos que el pueblo de Israel se arrepiente y hacen sacrificios y ofrendaron allí al Eterno. En los tiempos del Mishkan, que es el tabernáculo, como recuerdan, que estuvo toda la época desde la llegada a la tierra de Israel en un lugar llamado Shiloh, que hoy existe, por supuesto,
no estaba permitido ofrendar en las Bamot. Bamot quiere decir en cualquier colina que era elevada, se podía hacer un sacrificio. No estaba permitido. ¿Y cómo es que los hijos de Israel ofrendaron sacrificios fuera del Mishkan? Estamos en la época de Yoshua. ¿Dónde tenían que haber hecho los korbanot? En Shiloh. Y ahora lo están haciendo en dónde? En Bohim. Entonces, no se podía. Entonces dice el doctor Klein, en la época de los jueces, como es sabido, las tribus de Israel no estaban unidas. No estaban unidas. Lo vimos al principio del libro cuando Yehudá va con Shimón. No es la confederación de tribus israelitas. Lo único que hubiéramos esperado es que cuando Dios pregunta, o se pregunta ante Dios quién será el liderazgo de todo esto, entonces el pueblo de Israel podría haber dicho, nosotros todos saldremos a la batalla. Y armaban el ejército de defensas de Israel, entonces, tomando miembros de cada tribu. Pero no fue así, no fue así. No estábamos unidos. En la época de los jueces, como es sabido, las tribus de Israel no estaban unidas. Solamente 2 veces está descrita la reunión de todos los hijos de Israel. La primera es en este capítulo, mientras que la segunda fue cuando subieron todos los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín en el episodio de la concubina en la colina, que es al final del libro. Y aquí que en este episodio los hijos de Israel subieron 3 veces ante Dios y lloraron. En 2 ocasiones por su derrota ante los hijos de Benjamín y la tercera por su victoria, que casi condujo a la a la destrucción de una tribu de Israel. ¿Por qué el eterno Dios de Israel ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy en Israel una tribu, le preguntan el pueblo judío al final del libro. En los 3 casos, el llanto tiene lugar en Bet-El. Acuérdense que Betel es el lugar de Jacob y es acompañado por la ofrenda de sacrificios a Dios. No obstante, los sacrificios no fueron ofrendados en Shiloh, pero los textos explican, allí estaba el arca de la alianza de Dios en aquellos días. Y Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba delante de ella en aquellos días. Todavía seguimos con Pinjas. Por eso, al parecer, está permitido ofrendar. Pues entonces, en los 2 episodios, el ángel del Eterno en Bohim y la concubina en la colina, el final del libro, todos los hijos de Israel subieron y lloraron ante Dios y ofrendaron sacrificios. El nexo se refuerza más aún según el Tirgum Shivim, la Biblia hebrea, comúnmente llamada la Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, la traducción de los 70, que se sostiene en nuestra historia. Y el ángel del Eterno subió desde Gilgal a Bohim y a Bet-El. De aquí se infiere que Bohim es Betel. Aquí se puede contemplar medida por medida. Las tribus de Israel no eliminaron al Canaaneo y por consiguiente casi eliminan a una tribu de Israel. El sitio se llama Bohim, no por el llanto de ellos por la derrota ante los hijos de Benjamín, ni tampoco por su llanto, ya que casi es marginado en la tribu de Israel. Este llanto que quedó documentado con el nombre del lugar es justamente el llanto que proviene de la comprensión del reproche del ángel. Y cuando el ángel del Eterno habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron a aquel lugar Bohim, y ofrendaron allí al Eterno. Y esto es muy, muy interesante. A la vuelta de este artículo, el rabino Igal Ariel ofrece también una perspectiva muy interesante acerca de lo que es la salvación por juicio o por gracia. ¿Por qué se da la salvación? El Rab Ariel es una de las autoridades más importantes de lo que yo considero el Tanaj hoy en día. Nos dice Rab, en los versículos que describen la época de los jueces en nuestro capítulo, falta la dimensión del retorno y del clamor a Dios, en contraste con los episodios de los jueces en el cuerpo del libro. El texto lo omite debido a que, al resumir la época, resulta que el retorno a Dios fue como la espuma en la superficie del agua, y la salvación llegó por medio de la gracia y no del juicio.
Entienden la descripción, ¿verdad? O sea que la, si se salvó el pueblo judío fue por la bondad de Dios, no porque era justo que se salve. En los versículos 14 y 19 del capítulo 2, el texto describe el período de los jueces como una etapa oscura y de pecado continuo. En tiempos de angustia, el pueblo clamó y gimió por la opresión, pero es posible que el grito haya sido solamente una expresión de angustia y no tiene alusión alguna a la eliminación de la idolatría ni al retorno claro. Cada juez en su periodo, presten atención, logró impedir que el pueblo adorara a otros dioses y frenar momentáneamente el deterioro. Pero en esos versículos no se menciona una respuesta concreta por parte del pueblo y la influencia del juez no dejó su impronta en la época. Eso es muy importante. En síntesis, puede decirse que el proceso de deterioro continuó y que de un juez al otro el pecado se agravó e incrementó. A pesar de ello, Dios los consoló de sus gemidos y les envió salvadores, que son los jueces. Sin embargo, esta conclusión es contraria al esquema conocido del Tanaj, que es pecado, castigo, retorno, arrepentimiento, salvación. Ese sería el esquema de la época de los jueces, ¿sí? Pecado, seguimos la línea castigo, seguimos la línea retorno, teshuvá, y seguimos la línea salvación. Y después, ¿por dónde seguimos? Por el pecado, ¿sí? Y contradice el enfoque explícito de la salvación de los jueces en la continuidad del libro, en el cual el esquema aceptado quedó plenamente de manifiesto. Al pecar el pueblo fue castigado, y cuando retornó y se apegó a la Torá, fue salvado. En todas las aperturas, con excepción de la de Shimshon, Sansón, figuró el factor del retorno y arrepentimiento. El clamor fue dirigido explícitamente a Dios y era una expresión del retorno del pueblo. Al parecer aquí hay una contradicción, dice el Rab, sin embargo, lo hay solo en la percepción simplista y superficial. El patrón bíblico que acompaña al libro es la vía elemental, la simple y honesta que compromete a la persona y acorde a ella debe actuar. En momentos de la acción, el texto evalúa al pueblo conforme a sus actos. Vio el pecado y el retorno y halló méritos para el pueblo que supuestamente justificaron la llegada de la salvación. Pero cuando se debe sintetizar toda la época, resulta que dichos méritos eran como la espuma, lo dijo el Rab al principio, en la superficie del agua, y tras la muerte del juez, el pueblo regresó a su camino, es decir, al pecado. Si tenía que hacer con el pueblo un ajuste de cuentas, no tenía resurgimiento y por consiguiente la salvación llega a pesar de sus acciones por gracia celestial. Si nos salvamos en la época de los jueces, fue por Dios, no por nuestro mérito. La vía de la recompensa y el castigo no es la única que compromete a Dios y muchos son los caminos de Dios y quién habrá de indicarle cómo actuar, dice el Rabariel. Pero estos dos elementos obviamente nos llevan a nosotros a poder percibir y comprender cuán compleja es la época de los jueces y es una época obviamente en la cual vamos a tener que medir con la memoria de todo lo que dijeron tanto el Rab Ariel como el doctor Klein en su introducción, de manera tal que podamos verdaderamente comprender que esa es una época apasionante, difícil, compleja, pero también forma parte del raconto de la memoria judía. Que tengamos Shabbat Shalom. A los que lleguen al Shabbatón, bienvenidos, que estemos bien y que tengamos un Shabbat productivo. Y gracias por acompañarnos. Que estén todos muy bien. Shabbat Shalom, Umeborah. Shabbat Shalom. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom. Pueden llevarlo, el material si lo quieren. No,